Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con operaciones con polinomios. Ya en estos días estuvimos trabajando con la clasificación de los polinomios, en monomio, binomio, trinomio, cuatrinomio, etcétera, en lo que era el término independiente, en lo que era el coeficiente principal, el grado y cómo ordenar y completar un polinomio. Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a trabajar en la suma, resta y multiplicación de un polinomio por un número real. Entonces, nosotros tenemos dos polinomios. En primer lugar tenemos un polinomio P, que es este que está acá. En segundo lugar tenemos un polinomio Q, que es este que está acá. Importante, como vimos anteriormente, el polinomio, tanto el P como el Q, ambos polinomios deben estar ordenados de mayor a menor. ¿Cómo se ordenaban? A partir de las potencias, vendría a ser, que tienen las X. En el polinomio P, la mayor potencia es el x al cubo, entonces primero vamos a escribir 4x al cubo. Después tenemos el x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Después tenemos 5x, entonces escribimos 5x. Después tenemos menos 3, entonces escribimos menos 3. Vamos con el polinomio q. El polinomio q está compuesto por 2x al cubo, esa es nuestra mayor potencia. Después el 6x al cuadrado, como está negativo ponemos menos 6, perdón, está positivo, ponemos más 6x al cuadrado, ahí está, y lo podemos ver. Después tenemos el menos x, y por último ponemos el menos 4. Fíjense que la idea de poder sumar o restar polinomios está basada en que queden como si fuesen columnas. A la derecha de todo nos queda la columna de los números, esos números sueltos que no tenían x se llamaban términos independientes. Entonces, yo lo que empiezo a hacer es esto. A menos 3 le resto 4. Hago menos 3 menos 4. Entonces el resultado es menos 7. Terminé con el término independiente. Voy con la x. Tengo 5x, le resto x. Si a 5x le resto x, me da 4x. Ahora, a menos 2 le sumo 6. Menos 2 más 6 me da 4. 4x al cuadrado. Recordemos que cuando me queda positivo, ¿sí? Como por ejemplo en el 4x al cuadrado o antes en el 4x, es importante que pongan el más. ¿Para qué? Para poder unir los diferentes términos de ese polinomio. Y acá, en la parte del x al cubo, tenemos 4x al cubo más 2x al cubo, 6x al cubo. Entonces, de esa forma, nos están quedando como si fuesen columnas de los polinomios. Nosotros lo que hicimos es sumar p de x más q de x. Entonces me quedaron la columna del x al cubo, la columna de la x al cuadrado, la columna de las x y por último la columna de los términos independientes. Vamos ahora a la resta de polinomios. En la resta de polinomios es importante que nosotros volvamos a ordenarlos de mayor a menor, dependiendo del grado del polinomio, es decir, dependiendo de la mayor potencia que vemos en la serie. Como estamos trabajando con los polinomios P y Q que ya trabajamos anteriormente, los polinomios ya los tenemos ordenados, así que vamos a evitar explicar ese paso. ¿Qué es lo que pasa? Podemos ver una diferencia. Nosotros acá teníamos 2 y acá vemos que en realidad está escrito menos 2. Teníamos 6x al cuadrado, positivo, y ahora tenemos menos 6x al cuadrado. Teníamos menos x y pasó a ser más x. Teníamos menos 4 y pasó a ser más 4. Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Cuando restamos dos polinomios, estamos diciendo que al primero lo sumamos con el opuesto del segundo polinomio. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es cambiar los signos del segundo polinomio. Esto pasa por la regla de signos.
Supongamos que nosotros volvemos a esta parte de acá. Y yo tengo que restar esto. A -3 le voy a restar -4. ¿Sí? Entonces, menos menos, por la regla de los signos, me quedaba más. Entonces, en definitiva, estoy escribiendo -3 más 4. Hacer eso es lo mismo que lo que nosotros hicimos acá. Nosotros lo que hicimos acá fue cambiarle el signo al segundo polinomio. Fíjense que a nosotros nos va a quedar en la columna de los términos independientes -3 y le voy a estar sumando 4. Entonces dice acá más 4. -3 más 4 nos da 1, la columna del término independiente. A 5x le sumo una x, me queda 6x. Recuerden que como es positivo, tienen que agregarle el más. A menos 2x al cuadrado le resto menos 6x al cuadrado y me queda menos 8x al cuadrado. A 4x al cubo le resto menos 2x al cubo y me queda 2x al cubo. Entonces, en definitiva, lo que nosotros estamos haciendo cuando restamos los polinomios es tomar el primer polinomio y en realidad en lugar de restar estamos sumando el polinomio opuesto del segundo. El polinomio opuesto del segundo significa cambiarle todos los signos a todos los términos de nuestro segundo polinomio. Vamos ahora a la multiplicación de un polinomio por un número real. Lo que nosotros vamos a hacer es tomar un polinomio. Cuando nosotros multiplicamos polinomios no es necesario que el polinomio esté ordenado, ¿sí? Con lo cual no es necesario que hagamos eso como hicimos para la suma o para la resta. Lo único que nosotros tenemos que recordar es que cuando vamos a multiplicar tenemos que aplicar la propiedad distributiva. Entonces nosotros vamos a escribir el polinomio 5x menos 3 más 4x al cubo menos 2x al cuadrado, entre paréntesis, y lo multiplicamos por 3. Lo que vamos a aplicar ahora es propiedad distributiva. 3 por 5x, 3 por menos 3, 3 por 4 y 3 por menos 2. Entonces, nos va a quedar, ahí lo completamos, el siguiente polinomio. 5x por 3 nos va a dar 15x. Menos 3 por 3 nos va a dar menos 9. 4x al cubo por 3 nos va a dar 12x al cubo. Y menos 2x al cuadrado por 3, menos 6x al cuadrado. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es terminar el polinomio ahí. No hacemos más nada. Nuestro polinomio multiplicado por 3, aplicamos propiedad distributiva y termina ahí el ejercicio. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con un número negativo, es decir, que lo estamos multiplicando por menos 2. La cuestión va a ser parecida a lo anterior, lo único que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado con respecto al tema de los signos. Entonces, nosotros vamos a hacer, ahí les saco el subrayado, 5x por menos 2, menos 10x. Menos 3 por menos 2, más 6. 4x al cubo por menos 2, menos 8x al cubo. Y menos 2x al cuadrado por menos 2 me va a terminar quedando más 4x al cuadrado. De esa forma, aplicando nuevamente propiedad distributiva, encontré el nuevo resultado de ese polinomio.